Siendo ya aproximadamente las 12:10, creo, ¿no? Vamos a dar comienzo a la actividad que nos reúne hoy, a todas las personas presentes, a la comunidad de la Facultad de Arquitectura y, por supuesto, a los tremendos expositores que nos acompañan el día de hoy. Me siento muy, muy honrada de poder darles la bienvenida, ¿no? Y poder compartir esta mañana con ustedes. Antes de seguir el curso de este encuentro, tengo dos peticiones que hacerles a todos los que están presentes para el desarrollo de nuestra jornada. Primero, que mantengan sus micrófonos en silencio, como estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a estas sesiones de Zoom. Y en segundo lugar, que todas las preguntas sobre las exposiciones que vamos a escuchar las alojen en el chat para poder ordenarlas hacia el final de la presentación, ¿ya? El tema que reflexiona el libro que hoy presentamos conecta los paradigmas que revisten la idea de ciudad, ¿ya? Esta dimensión en la cual transitamos constantemente de las disciplinas alojadas en la facultad, y los conecta precisamente a la contingencia de esta posibilidad de construcción común de horizontes, ¿no? Que queda abierta a la discusión constitucional para una nueva carta de principios. Por esta razón, que es un tremendo gusto poder presentar el libro que se titula Ciudades Posibles, apuntes para el debate sobre la nueva Constitución de Chile. Antes de presentar a los expositores y los temas que nos van a mostrar hoy, me gustaría darle la palabra al decano de nuestra facultad para que exprese algunas palabras sobre la importancia de este libro en el contexto que les menciono. Juan Luis, por favor. Muchas gracias, Araceli. Gracias a todas, a todos, en especial a Mari Carmen, que la tenemos por segunda vez con nosotros. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en la Facultad de Arquitectura. A Pablo Trivelli, quien es un conocido, ¿no es cierto?, de todas las líderes en estos temas, ¿no es cierto?, intelectuales. A la señora Ana Sugranges, y en especial, un abrazo cariñoso de todos los arquitectos y de la facultad para nuestro admirado Miguel Lampe. Así que en especial a él un saludo especialísimo, cariños. Yo quiero decir lo siguiente, tomarme un minuto. Esto tiene que ver, claro, con una preocupación sobre lo que viene, y es una preocupación que las universidades no podemos estar ausentes, ¿no es cierto?, la nueva Constitución. Pero justamente con Araceli nosotros estamos en los temas ciudad hace ya mucho tiempo, y en especial para esta vinculación de la Constitución y la ciudad, es un lazo, digamos. Yo quiero tomar unas palabras como si fueran mías, ¿no es cierto? Una civilización como la nuestra, que se basa en la integración de poblaciones individualistas en grandes cuerpos políticos, es una realidad existente muy improbable. Es un asombro que vivamos en estos 7, 8, 10, 15 ciudades de 20 millones, ¿no es cierto? Es algo improbable si uno lo puede mirar con asombro. Relegamos la existencia de los unicornios al ámbito de la fábula, pero damos por sentada la sociedad, ¿eh? Un animal fantástico de 1000 cabezas, aunque real. Al menos hemos comprendido que la estabilidad de estas grandes formaciones no está garantizada. Puede ser Orwell, o puede ser, ¿no es cierto?, una ciudad en un estallido social infinito y permanente, ¿no es cierto? Los propios integrantes son cada vez más conscientes de que la perdurabilidad de su forma de vida resulta problemática. Si no fuera así, las élites de los subsistemas sociales no estarían discutiendo constantemente desde hace tiempo sobre la sostenibilidad de su modo vivendi. Bueno, no quiero seguir con esto. Lo que pasa es que la preocupación sobre la ciudad, ¿no es cierto?, es una preocupación fundamental hoy, pero vinculado a este momento, ¿no es cierto?, de establecer una nueva constitución, es de una responsabilidad mayor. Entonces nosotros recibimos de ustedes con mucho interés y con mucha, digamos, esperanza, ideas, ¿no es cierto?, fundamentales
para una cuestión mayor, ¿no es cierto? Así que, digamos, muchas gracias nuevamente. Creo que vuelvo a decir que es responsabilidad de la universidad. Le doy la bienvenida también a nuestro vicerrector académico de vinculación con el medio, doctor Carlos Lara, que es parte de nuestra facultad, y nada, nos quedamos entonces esperando sus buenas noticias y grandes ideas. Adelante, Araceli. Gracias, Juan Luis. Bien, yo no me voy a demorar tanto, yo creo que lo importante es poder escucharlos a ustedes, voy a presentar los temas y lo que pueda decir acerca de un pequeño reseña, currículum, no es suficiente para expresar todo lo que ustedes hacen y han desarrollado, así que pido disculpas por lo escueto de la presentación, pero en el fondo es para contextualizar un poco a quienes nos están acompañando, quiénes son y desde dónde también hablan, ¿ya? Y expresan en base a los temas que proponen. La primera exposición nos presenta el tema Principios y Derechos para un modelo urbano y territorial justo, por Mari Carmen Tapia Gómez, arquitecta, doctora en urbanismo por la Universitat Politécnica de Cataluña, directora de Crítica Urbana, precisamente a cargo del texto que estamos presentando hoy, este lanzamiento. Así que, Mari Carmen, te dejo entonces para que puedas hablar con tranquilidad. Bueno, primero que nada, dar las gracias por estar en su casa, ¿no? Y en esta oportunidad de discutir entre colegas. Por ahí en las redes sociales alguien puso ningún geógrafo. Pero pienso que es interesante que la Escuela de Arquitectura, justamente, como explicaba anterior Juan Luis, que se haga cargo, ¿no?, de este tema y que entienda la responsabilidad que tenemos, y un poco sobre eso es lo que quiero hablar ahora, ¿no? Así que dar las gracias a los que han organizado por recibirnos, a los que estamos en la mesa, que hemos estado en varias batallas juntos y que para mí también es un orgullo poder sentarme junto a ellos en la mesa, personas que admiro, y también veo que hay un público interesado, lo cual es muy reconfortante cuando uno toma este tipo de iniciativas. Así que partir antes que nada agradeciendo a que exista este espacio en que podemos comentar, discutir sobre contenidos tan esenciales justamente con la ciudad y tan relacionados con nuestra disciplina. Bueno, muy brevemente quería contar que Crítica Urbana, que yo soy la directora, pero es un grupo de trabajo colaborativo, voluntario, internacional, que queremos generar un espacio de reflexión y acción relacionado con transformación social y ambiental justa, ¿no? Creemos que el conocimiento es emancipador porque entrega herramientas y consolida también las razones y la forma de generar los cambios. Los invito a partir de ahora a conocer la revista www.criticaurbana.com. Allí está alojado el libro de donde surge esta iniciativa, y que tanto la revista como el libro son de descarga, uso, lectura gratuita, ¿no? Creemos también en el conocimiento libre, sobre todo cuando son de temas que no son tan fáciles de que sean abarcados en otros espacios de poder. Bien, quisiera contar un poco que el libro lo iniciamos en el año 2020. Había pasado un año del estallido social, pero no sabíamos exactamente hacia dónde iba a ir el resultado el resultado del plebiscito, ¿no? Y era una manera de poder dar razones a la necesidad de una nueva constitución, explicando desde los problemas que existen en nuestras ciudades, ¿no? Es así como el libro recoge publicaciones de los autores y autoras chilenas que se publicaron en la revista durante el periodo 2018 y 2020, y que retrataban estas situaciones de conflicto, que nos dábamos cuenta que en el fondo todo ello son cuestiones constitucionales, como lo que voy a explicar anteriormente, ¿no? Y nos parecía que recoger artículos que ya existían y relacionarlo con principios y derechos de la Constitución era una manera de recoger la realidad tal cual era, de manera fidedigna, y demostrar cómo la cuestión constitucional no es ajena, sino que se sufre en los territorios, se reproduce en los territorios, ¿no? Y nos interesaba también hablar de ciudades posibles, porque creemos que
veíamos por una parte que la ciudad aún no estaba en la discusión constitucional, cosa que comienza a estar, pero sí veíamos que los conflictos socioambientales que conocemos, la segregación socioespacial de nuestras ciudades, la inequidad de acceso a equipamientos y servicios públicos de calidad, la falta de vivienda, la insuficiente calidad de nuestros barrios, los tiempos de traslado que tenemos para ir de vivienda a trabajo, de vivienda a educación, la mala calidad de este transporte colectivo, la contaminación, todos formaban parte de elementos de un diagnóstico de la ciudad que son respuesta a un modelo económico y social que queremos cambiar a través de la nueva Constitución. Y este modelo económico y social tiene un modelo urbano y territorial que es el que conocemos actualmente. Por lo tanto, entendemos que la ciudad es el lugar donde se configura espacial y físicamente los derechos, principios y obligaciones que vamos a poner en una nueva Constitución. Es el entorno físico que permite o no el ejercicio de los derechos humanos. Y es un entorno físico que influye en las relaciones humanas. Esas relaciones se basan en los principios de igualdad y no discriminación y bien común. Hacia allí queremos ir. También tenemos que pensar las ciudades y cómo se relacionan con la naturaleza, entender el respeto y conservación de la naturaleza. Para nosotros repensar la ciudad, repensar el territorio en términos de derechos humanos, implica una discusión constitucional porque implica sentar las bases sobre cómo queremos vivir. Y desde nuestra disciplina, desde el lugar que hoy día estamos, que es una escuela de arquitectura, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué debiera tener la constitución de la ciudad que queremos? Y también preguntarnos cómo es la ciudadanía de esa ciudad que queremos. Incluso ir más allá y decir, ¿cuál es la educación de los arquitectos y arquitectas que permitirá generar esas ciudades posibles? Ese es el marco en el cual estábamos pensando el libro y en el cual se construyen sus capítulos y sus distintos contenidos, ¿no? Personalmente, y lo comparten también otras personas, el cambio constitucional debe entenderse desde dos aspectos fundamentales para saber dónde hay que poner nuestros esfuerzos, ¿no? Y el primero es entender que la actual constitución ha creado una realidad jurídica que queremos cambiar. Ha generado toda una estructura legal que necesitamos que a través de una nueva constitución nos permita generar otro tipo de ciudades, ¿no? Y también ha generado esa constitución una realidad cultural que hemos naturalizado el abuso y que también queremos cambiar. En términos de nuestra disciplina, ¿qué ha generado la constitución de 1980? Principalmente una falta de garantía de los derechos humanos y que no permite un orden legal basado en los derechos de las personas. Existe una falta de protección legal del patrimonio natural y el patrimonio cultural, y todo ello ligado a problemas de manera orgánicos o no, sistémicos o no, depende cómo uno lo quiera, qué tan crítico quiera verlo, que se relacionan con insuficiente regulación, falta de regulación, vacíos legales, con el abuso a través de la especulación y la corrupción, así como también la falta de ciertos instrumentos legales como ley de suelo o contar con ordenamiento territorial vinculante que efectivamente permita poder generar una planificación basada en los derechos de las personas. ¿Qué significa repensar la Constitución? Implica muchas cosas, ¿no? Aquí no vamos a hablar de toda la Constitución, pero por decir muy brevemente, necesitamos pensar que el Estado debe asegurar un orden económico y social justo y basado en el principio del bien común o del buen vivir, como lo llaman en Ecuador. Tenemos que repensar la función de la administración del Estado que sirva a los intereses de las personas y también en una estructura del Estado en la cual avanza en una democracia desde los territorios, un Estado que facilita la distribución equitativa de la riqueza, de los bienes y servicios, basado en principios de equidad territorial o solidaridad territorial. Y también un Estado que debe promover un tipo de educación, un tipo de ciencia, de investigación científica que esté al servicio del bien común. Es decir, definir también el rol social de las instituciones académicas. Y todo ello pasa por considerar unos principios básicos que son los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, que son la no discriminación y la igualdad, y también pensar en el bien común, ¿no?
la experiencia internacional de diversas constituciones nos muestran que hay distintos derechos, principios y obligaciones relacionadas con nuestra disciplina, con nuestra intervención en el territorio en la distinta escala, ¿no? Desde la territorial, pasando por la ciudad, los barrios y la vivienda. Y nos hablan, por ejemplo, de la protección y conservación de la naturaleza, ¿no? No desde una dimensión ajena como un elemento que anexo a nuestra disciplina, sino desde una dimensión en que nos entendemos parte de la naturaleza, en una dimensión que sabemos que somos dependientes de ella y que también la naturaleza, independientemente de nosotros, necesita de sus ciclos y procesos para poder reconstituirse y poder seguir estando para nosotros. Es decir, una visión de la naturaleza no utilitarista y no extractivista. También diversas constituciones nos hablan de la función social y ambiental de la propiedad, ¿no? La propiedad no está para facilitar el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchos, sino que la propiedad responde a una conciencia de que tenemos que generar un espacio en el que todos compartimos determinados recursos. Y de la misma manera, diversas constituciones incorporan la regulación de las actividades económicas de manera que no dañen los ecosistemas ni a las comunidades inmediatas a ellas. Cuestiones que vemos hoy en día que son parte de los conflictos diarios en nuestro país. También diversas constituciones incorporan el derecho a participar en las plusvalías, que no sé si Pablo nos va a poder explicar un poquito de esto, de qué son las plusvalías. Incorporan el derecho a la información y a la participación, no solo a través de las instancias que hoy día contamos, sino en un avance a la democracia directa, en un avance en las decisiones que las personas que viven en los territorios puedan tomar decisiones sobre los territorios que habitan, pero no solo eso, sino que también la ciudadanía actúa como fiscalizadora de la acción del Estado y de los privados y actúa también con iniciativas legales y con capacidad de destituir a las autoridades. Estos son mecanismos que existen en diversas constituciones como parte del derecho a la información y a la participación. Sin duda alguna, el derecho a la vivienda adecuada es fundamental que aparezca en nuestra Constitución y también el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a uso y goce del patrimonio natural, que no volvamos a encontrar casos como el del sur, donde un propietario expulsa a las personas que están en el borde de la laguna, ¿no? Cómo hay países que entienden el derecho a uso y goce del patrimonio natural y se generan franjas que no son franjas militares de soberanía, sino que son franjas ciudadanas donde las personas que habitan el lugar tienen derecho también a disfrutar del borde mar, del borde laguna, del pie montaña, de la continuidad del territorio. También las constituciones incorporan el derecho al patrimonio cultural con una serie de instituciones, capacidades y mecanismos para que efectivamente podamos protegerlo, conocerlo y aumentarlo. También, en especial en Latinoamérica, aparece el tema de los derechos de los pueblos indígenas, que es todo un tema que tenemos que recuperar y desde nuestra disciplina todo un ámbito distinto de no pensar el territorio solo desde nuestra visión colonialista occidental. Y, por supuesto, el derecho a un medio ambiente sano y seguro, ¿no? En el caso de Valparaíso necesitamos que no solo sea sano, sino también seguro, dadas las condiciones tan complejas de su geografía, ¿no? Y de los incendios que ha sufrido y otros problemas que tiene, ¿no? También cómo generamos ese entorno de habitar seguro. Por lo tanto, para mí es importante entender que la Constitución no es solo estos contenidos que encontrarán en parte de ellos en el artículo que hicimos con Ana en el libro, que recogimos de diversas constituciones. No se trata solo de contenido y de lo que se logre o no se logre poner allí, sino que lo fundamental es que en este proceso seamos capaces de cambiar nuestra mirada para hacer posible otra manera de hacer vivienda, otra manera de hacer barrios, otra manera de hacer ciudades. Ahora, esto no es algo fácil, no es algo que nosotros estamos todos de acuerdo y nos gustaría que así sea. Van a haber conflictos y las principales amenazas y nudos que surgirán en la discusión constitucional tienen que ver básicamente con la delimitación del derecho a propiedad por su función social y ambiental. Ojalá es que avancemos a esta función ambiental también, no solo la social, que es la clásica. Va a existir mucho conflicto en delimitar las actividades económicas en cuanto al bien común y a la protección de las comunidades y la naturaleza. Habrá conflicto cuando queramos pensar nuestro patrimonio natural como bienes comunes y no solo como un recurso o como una cuestión de privados.
tenemos que pensar nuestro patrimonio natural en términos de riqueza y para quién es esa riqueza, para qué, cómo todos participamos de esa riqueza que es parte de nuestro territorio, y por supuesto de recursos específicos como el agua, ¿no? En términos de subsistencia, que debe ser privilegiada para el uso humano, para la protección de los ecosistemas y posteriormente para actividades económicas lucrativas. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con una nueva dimensión de cómo entender nuestro territorio, pero que va a llevar mucho conflicto también, ¿no? Y, por supuesto, el disfrute a uso y goce del patrimonio natural que mencionaba anteriormente, ¿no? La recuperación de plusvalía sería interesantísimo que pudiese entrar, no sé siquiera si se va a llegar a discutir, pero nosotros queremos discutir sobre ello, creemos que las diferencias de valor que se generan en el suelo y en la propiedad debe ser parte de algo que beneficia a toda la comunidad, no solo a los propietarios, eso existe en diversos países, y por supuesto también el derecho a la vivienda, ¿no? Que hay quienes dicen que no es necesario decirlo explícitamente y nosotros creemos que necesariamente debe decir derecho a la vivienda adecuada, como lo define Naciones Unidas, que tiene sus propios atributos y que nos permite cambiar la lógica del bien de mercado por un bien colectivo. Nos permite cambiar la preocupación pública de la vivienda en una vivienda que hace barrio, que hace ciudad, una vivienda que no reproduce la segregación y en una idea de vivienda que crea relaciones y culturas comunitarias basadas en el respeto a los derechos humanos, en la no discriminación, en la igualdad y el bien común. Ahora, la nueva constitución no es el final de una historia, es el principio. Una nueva constitución es un primer paso. Y luego vendrán las leyes que habrá que cambiar a partir de esa nueva constitución. Necesitamos nuevas leyes que aseguren los derechos de las personas en los territorios. Y esto no va a ser posible sin una ciudadanía fuerte que desde sus distintos territorios, ámbitos, presione por conseguir estos cambios. Para mí la fuerza de este proceso está en cómo nosotros somos capaces de asumir los derechos humanos. Cuando digo nosotros estoy pensando en nosotros como arquitectos y arquitectas, ¿no? En cómo asumimos los principios de igualdad, bien común, no discriminación, cuando imaginamos, diseñamos, planificamos barrios, políticas de vivienda, el desarrollo territorial. En cómo asumimos desde un principio este cuidado y respeto a la naturaleza y cómo asumimos como profesionales nuestro rol de sujeto histórico, capaz de generar cambios, capaz de producir cambios que a lo mejor no los vamos a ver todos, pero somos parte de un proceso de cambio que permite avanzar con una conciencia intergeneracional, que no solo está pensando en el ahora, sino que está pensando qué dejamos a las futuras generaciones. Y para mí todo ello depende de contar con muchas personas que se entreguen apasionadamente a la construcción de estas nuevas ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Ahí tenemos ya aplausos. Les recuerdo que las dudas, las preguntas, los comentarios que quieran hacer los alojan en el chat y los vamos a ver en conjunto hacia el final de todas las presentaciones, ¿ya? Entonces, en segunda instancia les quiero dejar con el título Derechos Humanos en la Ciudad y el Territorio, desde la palabra de Ana Sugranges Bickel, arquitecta de la Escuela Técnica Superior de Suiza, doctora por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos y además defensora de los derechos humanos. Así que, Ana, te dejo la palabra, a ti el micrófono abierto. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes y esta oportunidad de volver a encontrarnos aquí con las amigas, los amigos de siempre que seguimos en esta gran lucha de ver cómo colocamos la ciudad y el hábitat en el debate constitucional. Me divierto de esta presentación porque sí, tengo varios antecedentes europeos, pero hace 45 años que estoy luchando por el derecho a la vivienda en América Latina y esto es lo que quisiera intentar compartir con ustedes hoy. Lo que quisiera ver y ver si lo logramos entender es que los derechos humanos
cuando los mencionamos aquí en Chile, sobre todo estamos pensando en el derecho a la vida y todos los atropellos que se han dado contra este derecho esencial durante la dictadura civil y militar. Entonces, lo que pasa es que los derechos humanos son mucho más complejos y abordan muchos temas, entre otros los temas económicos, sociales, culturales y ambientales que están recogidos en un tratado internacional que se llama los DESCAS y que representan el ámbito de derechos que vamos a conversar ahora con ustedes. Aquí en Chile, el tema del derecho a la vivienda lo venimos peleando desde hace ya muchos años, con Miguel, con Mari Carmen, con Pablo, hace muchos años ya. Y especialmente lo que logramos como alrededor de 2010 es que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos se abriera a la temática territorial y a la temática habitacional. Y es así como empezamos a desarrollar estudios específicos para entender qué quiere decir el derecho a la vivienda en el caso de Chile. Esto lo hicimos también con el apoyo de dos relatoras especiales del derecho a la vivienda que vinieron a Chile en 2012 y en 2017 y que nos fueron, digamos, apoyando para ir precisando más el alcance de este gran desafío en Chile, ya que el derecho a la vivienda no está explícitamente reconocido. En términos de organizaciones desde las cuales nos movemos y trabajamos, pues está SUR, donde siempre nos hemos encontrado, y también estoy pensando en el Colegio de Arquitectas y de Arquitectos, que desde nuestro Comité Hábitat y Vivienda llevamos ya 5 años insistiendo en la precisión del derecho a la vivienda en el caso de Chile. Ahora lo estamos articulando entre muchas organizaciones distintas, variadas, desde Ciudad Común, por supuesto también Crítica Urbana, en donde está Mari Carmen, y hemos logrado formar como una plataforma de articulación de unas 30 organizaciones que se llama Ciudad Constituyente. Y desde ahí tenemos a una diversidad de representantes diversos de los actores urbanas y urbanos, y son de pobladoras, de pobladores, de defensores de barrios patrimoniales, de activistas de todo tipo, y también ya más y más se están acercando a la plataforma Ciudad Constituyente, centros de estudiantes y organizaciones, agrupaciones de funcionarias y funcionarios del sector vivienda. Entonces, lo que estamos intentando es como ir poco a poco avanzando hacia una formulación no solo del derecho a la vivienda, sino que el derecho a la ciudad. Una reflexión necesaria sobre qué son los derechos humanos y por qué son tan importantes en la construcción muy lenta de como la aspiración emancipadora de la humanidad. Y esto, ¿cómo se traduce? Se traduce en la dignidad. O sea, la dignidad humana viene a ser como el sinónimo más relacionado al concepto de los derechos humanos. ¿De dónde viene toda esta idea de ir construyendo los derechos humanos? Pues hay autores que nos dirán que desde el siglo XVIII, hay otros que nos dicen que no, que Pablo de Tarso en el primer siglo de nuestra era posiblemente haya sido como el primer que haya formulado ideas de derechos humanos.
Lo que sí es evidente que lo que conocemos ahora como la Carta Universal de los Derechos Humanos tiene sus cargas, y tiene sus cargas porque es una iniciativa occidental. No, no abarca mucho a la cultura de asiáticas o africanas, cuesta, son mentalidades distintas. Lo otro que es evidente que los derechos humanos tienen una carga de enfoque y de ideología liberal y que está dada, y que esto implica también que los derechos humanos durante mucho tiempo ha prevalecido la idea de el derecho de cada persona por encima de las comunidades. Eh, Evidentemente, como cualquier marco legal, es un instrumento en construcción permanente, imperfecto, y que tenemos que criticar y volver a llevar al tablero a diario para mejorarlo. Lo que vemos en el siglo XXI, desde ya 20 años, es que en la era global, en donde vivimos esta captura corporativa de las fuerzas transnacionales, donde todos los sistemas de la rapidez digital ha cambiado totalmente los sistemas de comunicación, y en donde se han dado y se dan un foro económico de Davos y la contrapartida del Foro Social Mundial, aparecen y se van precisando nuevos derechos humanos. Y ahí aparece la connotación colectiva, comunitaria del derecho. Y voy a hacer otra explicación necesaria, que es de entender cómo se construyen los derechos humanos. Los derechos humanos no se construyen desde el Estado, no. Se construyen desde la sociedad. Son las sociedades en sus modalidades de convivencia que expresan nuevas formas de derecho. Pensemos lo que ha sido y lo que sigue siendo los derechos de las mujeres. Son 150 años de lucha y con muchísimos sacrificios de personas, de cárceles, de todo tipo. Son precisiones, son expresiones que se van avanzando, se van expresando, y después en paralelo se movilizan en la calle para exigir poco a poco que estos derechos se conviertan en instrumentos exigibles, o como dicen los abogados, en instrumentos judiciables. Y entonces viene la intervención del Estado, que lo traduce en una ley y lo traduce en una obligación de Estado. Por supuesto que después este entramado de dimensiones distintas conlleva también la exigencia de volver a llevar cada uno de estos derechos a evaluaciones y a nuevas precisiones, porque las sociedades cambian, porque como lo aprendimos de las estudiantes y estudiantes en el estallido social, debemos resistir para vivir y debemos luchar para transformar. Y esto es como la esencia de lo que nos lleva. O sea, tenemos dimensiones muy distintas en donde uno sobrevive, se arregla solo, pero depende de los demás, pero sobre todo tenemos esta oportunidad de estar entre todas las comunidades, transformando la sociedad y transformando las relaciones del Estado con la sociedad. Y esta también a su vez es la esencia misma del derecho a la ciudad. Cuando, bueno, Mari Carmen ya nos dio algunos elementos de lo que son el derecho a la vivienda adecuada, pero vamos a precisarlo un poquito más al paso, y entendiendo realmente que es una obligación de Estado. Es una obligación de Estado el cumplimiento
del derecho a la vivienda, aunque en Chile no, porque no está aún claramente explicitado, y cuando vemos cuáles son las violaciones más evidentes de el derecho a la vivienda, pues es el desalojo forzado, el desalojo masivo, y en el caso de Chile no tenemos recursos, no tenemos dónde ir a recurrir a la justicia cuando se dan este tipo de violación de derecho. Entonces, entendamos que el derecho a la vivienda, en sus diferentes definiciones, es un derecho que abre puertas a otros derechos sociales y ambientales. Y el derecho a la vivienda está precisado en 7 atributos. El número 1 y el más complicado de todos es la seguridad jurídica de tenencia. Y esto no quiere decir propiedad, y menos aún propiedad individual. Hay muchas formas de tenencia y tenemos que revisarlas y entenderlas y multiplicarlas, porque existen en la realidad de la convivencia de las comunidades en los territorios. El segundo atributo son los temas de los servicios públicos, la infraestructura necesaria, el entorno, o sea, inmediatamente la relación de la vivienda hacia la ciudad, hacia el barrio. El tercer atributo es la habitabilidad, donde nosotras y nosotros como arquitectas, arquitectos, pues es donde tenemos más que ver, es, digamos, de ir conformando la precisión de la vivienda en función de cómo uno y uno la vive entre muros, techos, entornos, calle y entorno. Hay, bueno, los temas financieros, los temas de la asequibilidad social, en el sentido que un derecho siempre tiene que responder en primera instancia a los sectores más vulnerables, y la localización. Y la localización es una vez más una señal de que el derecho a la vivienda depende esencialmente del hábitat, el entorno donde está, más la adecuación cultural, que a veces pensemos en el caso de Chile, que tenemos estos bloques C que se han construido durante tantos años de Arica hasta Puerto Montt, exactamente el mismo diseño, sin ninguna adecuación cultural, ni ambiental, ni climática, ni urbana, ni rural, un desastre. Y esto realmente, cada vez que estoy hablando de esto, me duele cómo es posible que hayamos hecho esto nosotras, arquitectos, de dejar pasar la construcción de tantas viviendas, centenares de miles de viviendas de mala calidad y en entornos absolutamente impropios. Más allá del acceso individual a la vivienda, el derecho este es su carácter colectivo y urbano. Y voy a decirles esta definición del derecho a la vivienda que más me gusta, que es el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Y lo repito porque hay que aprenderlo de memoria hasta que lo tengamos en el coco profundamente. Es el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. No son 4 paredes, un techo y un título de propiedad. No, es mucho más. Ya, entonces, yo creo que si pensamos realmente el derecho a la vivienda, podremos hacer otra forma de política habitacional, colocando a las y los habitantes como actores protagónicos de la producción del hábitat, y
acompañados por una política de suelo que no tenemos desde hace 40 años. Pero esto también lo dejo al compañero, a Pablo, para que nos lo detalle con más fuerza. Y termino con pequeñas reflexiones sobre lo que es entonces en esto el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no está precisado por las Naciones Unidas, es un derecho en construcción, es un derecho que estamos construyendo, bueno, primero que ha sido pensado y formulado en Francia hace 50 años y que es muy interesante pensar por qué Henri Lefebvre, un filósofo y sociólogo, lo formuló. Y estaba él viviendo un momento terrible de la ciudad de París, que él estaba en Nanterre, en las afueras, y vivía en la universidad que estaba rodeada de campamentos. Y estaba él en un conflicto permanente como intelectual y la realidad de la ciudad, y la realidad de la ciudad con el flujo migratorio del Magreb hacia Francia en los años 60 y lo que era también la expulsión de los pobres del centro de París hacia las afueras por el amononamiento turístico de la ciudad. O sea, son conflictos que conocemos y que tenemos que volver a pensar ahora y que lo estamos haciendo en América Latina desde hace como 30 años y que se logró formular esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en el 2005 en el Foro Social Mundial y que ¿cuáles son los elementos principales que ahí tenemos? Pues es la función social de la ciudad, la función social del suelo. Y otra vez, como ya nos lo explicaba Mari Carmen, la necesidad de repensar la función social de la propiedad. Ahí están los elementos del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos o de los derechos de la ciudadanía, de pensar la ciudad democrática, de pensar la redistribución de la riqueza, la transformación emancipadora de la ciudad en perpetuo conflicto y cambio. O sea, es esta lucha por el buen vivir, como lo aprendimos de los pueblos originarios quechua y aymaras. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. También los aplausos pertinentes porque nuestros expositores son fantásticos hoy día, hay que decirlo. Bueno, quería presentar entonces, ya estaba anunciando un poco Ana, el tema justamente que toca ahora de Pablo, ¿ya? Pablo nos va a presentar la propiedad de la tierra en la vida de las ciudades, ¿ya? Un poco contextualizando, yo sé que estas presentaciones son bien mínimas, pero quiero decirles que Pablo es economista de la Universidad de Chile, PhD de Economía de la Universidad de Cornell, editor del Boletín de Mercado Suelo Urbano en Santiago, ¿ya? Un poco, ¿no es cierto?, ligándonos a las temáticas y su quehacer respecto a esta temática que nos propone. Así que Pablo, te dejo a ti también ahora la palabra, el micrófono abierto. Tienes el micrófono apagado todavía, no te escuchamos aún. Ya, estupendo. Bueno, gracias Araceli, pero en primer lugar quiero felicitar y agradecer a Mari Carmen. Me parece que ella es el alma de toda esta iniciativa, ella es la impulsora con la revista Crítica Urbana y con la edición del libro La ciudad de lo posible. Así que felicitaciones, yo creo que es un aporte fundamental para el debate en la nueva constitución y ver cómo incorporamos los temas del territorio y la ciudad. Me lo he pasado una vida entera tratando de entender cómo funciona la ciudad desde el estudio del mercado de suelo. Y creo que es bien importante si pudiéramos abarcar el debate constitucional, la incorporación del derecho a la ciudad y el derecho a la tierra, a un lugar donde vivir.
Y comparto con Ana absolutamente los principios básicos que ella dice que es fundamental que la gente tenga el derecho a un lugar donde vivir en paz y tranquilidad y con seguridad. Y eso significa un lugar en el territorio. Y eso significa también un acceso a la tierra. Y creo que esto se puede teorizar sin ningún problema, pero creo que es bueno tener en cuenta que cuando las condiciones sociales y económicas son las que vive Chile, en el cual la distribución del ingreso es terriblemente mala y el sistema previsional es lamentable, la vivienda y la propiedad de la vivienda es un seguro de vida para la gente que se va jubilando, pues, porque si se jubila y no tiene una certeza de una vivienda, entonces se queda en la calle. Y con la realidad de la disminución del tamaño de los hogares y con la realidad sociocultural que existe hoy día, que nadie quiere tener a los viejos en su casa, entonces se genera un conflicto enorme para los de la tercera edad. Bien, pero el tema era el suelo. Y, y- y quiero dar algunos brochazos sobre el tema del suelo, y sin ponerme demasiado técnico en temas económicos, quiero decir de que tal vez lo más distintivo del mercado de suelo es eh, la producción de suelo urbano. A diferencia de la producción de papas fritas, de tomates, de calcetines de autos o de anteojos, la producción de suelo urbano es consecuencia de un proceso social y económico amplio en que participan infinitos actores, públicos y privados, en que participa la acción, la dinámica del mercado, en la medida que las personas y las instituciones buscan el lucro, participa el Estado, en la medida que pretende generar, crear ciudad y orientar su desarrollo. Eh, si esto es verdad, entonces eh, uno podría, sería necesario entender que esta producción social del suelo urbano es mucho más que un esfuerzo individual. Y si uno se mete un poquito más y escarba desde el punto de vista teórico-conceptual, la formación de valor de suelo eh, es consecuencia de un proceso social amplio de una creación colectiva y que lleva a hacer una afirmación radical y categórica, que yo creo que es verdad, y es que el precio de un terreno cualquiera depende de todo lo que pasa al lado afuera del terreno y en nada de lo que pasa al lado adentro. Y eso significa que hay que distinguir claramente entre los que son los retornos a las inversiones y lo que son las plusvalías. Entonces, cuando un terreno se valoriza a consecuencia de las inversiones que hace su propietario, esa valorización es un retorno a la inversión y tiene que ser tratado como el retorno a cualquier otra inversión, en mi opinión, por lo menos. Pero en lo fundamental, nosotros podemos decir de que la valorización y la formación del valor de suelo es plusvalía. Significa que es consecuencia del esfuerzo de todo el equipo y el conjunto de la sociedad, público y privado, que le otorgan valor a un terreno. De hecho, la definición de plusvalía es la valorización del suelo que proviene del esfuerzo de todos los demás y no del propietario, de lo que pasa todo al lado fuera del terreno y no del propietario. Entonces, quiero dar un ejemplo clarito para lo que quiero ilustrar, porque esto es muy importante, tiene consecuencias después políticas y ideológicas. El terreno más caro que hay en Chile está en la esquina de Huérfanos con Ahumada, de las calles Huérfanos con Ahumada, y vale 1000 UF el metro cuadrado. O sea, 30 millones de pesos un metro cuadrado.
son $42.000 un metro cuadrado. Entonces, si nosotros, no quiero quedarme pegado en un enfoque puramente académico, pero quiero explicar. Si nosotros de alguna manera fuera posible borrar la ciudad y dejar solamente ese terreno aislado en el medio del contexto natural en que se encontraba y que se encuentra, si es que borramos la ciudad, la pregunta es ¿cuánto vale ese terreno? Y la respuesta es nada, porque más allá de lo que pueda valer para cultivar lechugas, tomate o sandía, porque lo que le da valor es el esfuerzo social del contexto que lo condiciona. Eso me parece que es súper importante como punto de partida, porque significa que condiciona también el derecho de propiedad sobre la tierra. ¿Qué derechos tiene una persona como derecho de propiedad cuando la formación de valor de lo que tiene proviene del esfuerzo de la comunidad? ¿Y qué derechos tiene la comunidad sobre ese terreno? Bueno, por de pronto creo que uno podría poner en discusión la recuperación de plusvalía. ¿Cómo es que todo ese valor que acumula como consecuencia del esfuerzo social se capitaliza para la sociedad y se reinvierten en la ciudad? Y ya entrar a discutir en qué se usan es otro tema, pero uno podría simplemente decir que, bueno, si es la ciudad lo que genera ese valor, es la ciudad lo que quien debe recaudarlo. Hay ejemplos por todos lados en América Latina, los más históricos, de más larga data son los del colombiano, con la contribución de mejora, pero existen todos los impuestos, todas las recuperaciones de plusvalía que se han creado en Brasil y que originan en una reforma constitucional. Chuta, qué importante, ¿ah? Y entonces también en el marco histórico de lo que fue la realidad brasilera, es que antes de que hubiera esa reforma constitucional que incorpora los temas de suelo y ciudad, hubo un debate político, ideológico, muy largo, 10 años de discusión sobre estas cosas, en que además se incorporó activamente los movimientos populares de iglesia, eh, y con toda una aseveración y una discusión sobre el derecho de propiedad en la perspectiva histórica de la tradición judeo-cristiana. Bien, entonces si el derecho, entonces tenemos un tema aquí de una tensión entre la cosa pública y el derecho privado. Y yo creo que para efectos de entender bien la ciudad y formular políticas en la ciudad, es muy importante conceptualizar de qué estamos hablando. Y la gente normalmente lo que ve y lo que está a flor de vista es que la mayor parte de la ciudad y de los elementos construidos son de propiedad privada y que la mayor parte de las edificaciones y de las actividades son privadas y por lo tanto cree que la ciudad es esencialmente privada y que lo que debe orientar el manejo de la ciudad es el libre mercado. Sin embargo, si uno escarba un poquito y puede discernir y pensar un poco, está perfectamente claro que la esencia de la naturaleza urbana es lo público, es lo que le da sentido. Y esos son infinitas expresiones, desde los bienes nacionales de uso público, las calles, las plazas, etcétera, los servicios públicos, las normas de planificación, la cultura urbana, las relaciones de la ciudad con el mundo exterior, etcétera. Entonces, si la esencia de la cosa urbana es lo público y la ciudad es un ente viviente,
Entonces uno se pregunta, ¿qué es el ADN que orienta el crecimiento de este ser vivo? Y a mí me parece que la respuesta que yo he encontrado, la que me parece más adecuada, es que el ADN con que funciona, vive y crece este ser vivo es el marco político ideológico con que trabajan quienes la gobiernan. Y por eso que me encanta que esté Miguel Launer aquí, porque él puede dar testimonio de cómo se gestionaba la ciudad cuando él era parte del gobierno. Y testimonio de eso es el proyecto que él va a exponer. Desgraciadamente, no hay mucha elaboración ideológica en este sentido. Y por lo tanto, hay un cierto vacío en el conocimiento de las políticas públicas que permitan trabajar adecuadamente con el tema del suelo y con el gobierno de la ciudad. Quería comentar que hay, hay, eh, hay cifras que son muy impactantes y son las valorizaciones del suelo. Y quería simplemente comentar de que si esas cifras que si Santiago, si partimos de la base que Santiago tiene una superficie del orden de 72.000 hectáreas, esos son 720 millones de metros cuadrados. Esos son, si es que hubiera una plusvalía del orden de 1 UF de todo el territorio, serían 700 millones de UF, que son 29.000 millones de dólares. La verdad de las cosas es que las estadísticas que yo manejo es que la tierra en Santiago, desde el año 82 hasta ahora, los precios promedios de los terrenos ofrecidos han subido entre 1 UF y 10 UF. O sea, 10 UF han subido. Y eso significa que las plusvalías que se han generado en la ciudad de Santiago, en el Santiago consolidado, son 290.000 millones de dólares. Eso es una cantidad astronómica de plata. No es fácil recuperar las plusvalías porque eso es patrimonio y no ingreso. Entonces, pero sí constituye las contribuciones de bienes raíces, constituyen la principal fuente de financiamiento de las municipalidades, que son las principales entidades que trabajan en la construcción de las ciudades más próximas a la ciudadanía. Y la verdad de las cosas es que en Chile casi no se pagan contribuciones, porque el 80% de las viviendas no pagan contribuciones. Y el trabajo que hace el Servicio de Impuestos Internos es lamentable. Y ya que estamos en esta conversación con la Universidad del Paraíso, quisiera comentar de que hace un par de años me tocó trabajar en un estudio para hacer una indagación sobre la base económica de la comuna de Viña del Mar. Es un estudio público porque ya lo terminamos, ya lo entregamos hace mucho tiempo, así que si a alguien le interesa, siempre me pueden mandar un mensaje correo electrónico o a la universidad para que ustedes lo tengan y ustedes lo hacen, lo colocan en algún sitio para que lo puedan acceder. Y simplemente de las muchas cosas que pudimos detectar en ese estudio es que más o menos el 60% de la superficie de la comuna de Viña del Mar está designada por el Servicio de Impuestos Internos como agrícola, que los más de 900 predios, de los más de 900 predios que tienen designación de uso agrícola, hay 7 que pagan contribuciones de bienes raíces. O sea,
nada. Entonces yo creo que es fundamental entrarle al tema de la ciudad y del mercado de suelo desde muchos ángulos, porque no me quise referir al tema de la organización social del espacio, porque me imagino que Miguel va a entrarle a eso, y está perfectamente claro que el mecanismo de mercado y la estructura y los precios de la tierra están perfectamente correlacionados con la estructura socioeconómico-territorial, y que en la medida que, y si uno superpone un plano de la estructura socioeconómico-espacial con la estructura de los precios de la tierra, ve que cuadran perfectamente. Y quería terminar simplemente comentando que en la medida que aumentan los precios de la tierra, hay gente que se enriquece y simultáneamente hay gente a la cual se le hace cada vez más difícil acceder a un lugar donde vivir. Y eso se refleja claramente en las dinámicas de edificación de viviendas sociales en Santiago, que hoy día ya prácticamente no se pueden construir viviendas sociales porque el precio de los terrenos es muy caro. Entonces eso pasa en todos lados. Pasa en el Gran Valparaíso, pasa en Iquique, pasa en Puerto Montt, donde todos los pobres se van a vivir al este, y en fin, en todos lados. Y entonces esto tiene una connotación política que es muy grave, pero también una connotación ética, porque significa que se cumple una versión perversa del Evangelio cuando dice: a los que tienen les será dado, y a los que no tienen, hasta lo poco que tienen les será quitado. Bien, muchas gracias, Mari Carmen. Uno queda con la sensación de lo tremendo cuando siempre Pablo expone sus temas, cuando aparece el número, cuando aparece esto del dato, y uno queda devastado frente como a esas palabras también. Como bien dice Pablo ahí, Miguel tiene mucho que decirnos al respecto, y los voy a dejar con él, efectivamente, con el título Fulgor y muerte de la Villa San Luis. Miguel Launer Steyman, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura el año 2018-2020 y director ejecutivo de Cormu durante la Unidad Popular. Así que en base a esa experiencia le pido a Miguel que nos converse hoy. Muy buenas tardes. Saludo muy cordialmente a mi colega, el decano Juan Luis Moraga, con quien mantenemos una muy fluida relación. Y por supuesto a nuestra querida Mari Carmen Tapia, establecida ahora en Galicia, pero con los pies en su tierra de Chile constantemente, junto con nuestro querido Jerónimo. Un abrazo cordial. Bueno, nosotros vamos a hablar de una historia que cumple hoy 50 años. En junio de 1971, nosotros estábamos levantando en hora gruesa 27 bloques destinados aproximadamente a un poco más de 1000 familias en la así llamada Villa San Luis, situada en el corazón de Las Condes, el mejor de los terrenos que podía considerarse de uso urbano en esa época. ¿Y cómo fue posible esto? En el programa habitacional del compañero presidente Allende, nosotros habíamos establecido como prioridad para el primer programa resolver las demandas de los sectores sin casa que nunca habían tenido respuesta a sus demandas habitacionales. Entonces, durante el gobierno de Frei Montalva, se había promulgado el llamado TAP, Plan de Ahorro Popular, que establecía soluciones habitacionales
conforme a los ingresos de la población. Quienes tenían, por ejemplo, un ingreso superior a 5 sueldos vitales, podían optar a un departamento de mayor nivel, con 4 sueldos vitales, un departamento menor, 3 a una vivienda de 36, etcétera, hasta llegar a la opción menor con un sueldo vital, cuya única opción era un sitio en una operación sitio. No obstante eso, siempre quedaba alrededor de un 20% de la población sin ninguna opción, porque sus ingresos eran inferiores a un sueldo vital. Y nosotros acordamos que íbamos a cambiar las disposiciones de tal manera que la legislación, de tal manera de hacer posible que también estos sectores tuvieran acceso a la solución habitacional. Para lo cual cambiamos la legislación vigente, introduciendo un factor llamado urgencia habitacional como prioritario. Nosotros, con las relaciones que teníamos con el movimiento de pobladores y con el equipo numeroso de asistentes sociales que pertenecían a nuestra propia Corporación de Mejoramiento Urbano, teníamos ya un registro de la región metropolitana de donde estaban situados los campamentos sin casa o la familia en condiciones muy precarias de habitabilidad. Y en el caso de Las Condes, era una de las comunas con un mayor número de familias en condiciones precarias. El grueso estaba establecido en la ribera norte del río Mapocho, a la altura de lo que es hoy Lo Barnechea. Se habían autoconstituido como dos cooperativas llamadas El Esfuerzo y El Ejemplo, que agrupaban aproximadamente a 800 familias. Bueno, y otras en otros lugares de la ciudad. Ahí establecimos entonces, preasignamos el primer programa habitacional. Disponíamos del terreno, ya explicaré más adelante la razón por la cual podíamos disponer de un terreno de tan alto valor en condiciones de que pudiera ser asignado a sectores precarios. Eso lo dejo al final porque es muy importante con la coyuntura que tenemos ahora. Pero el hecho es que logramos establecer a estas familias y que permanecieron, comenzaron a habitar allí desde diciembre del año 1972, y cuando vino el golpe militar en 1973, todos estaban ya en su lugar, con su vivienda plenamente terminada, con los equipamientos terminados y sin títulos de dominio, porque la Municipalidad de Las Condes se las había arreglado para prolongar la entrega del certificado de recepción final, aduciendo que aún estaban pendientes algunas obras de infraestructura, lo cual tenía algún grado de veracidad, pero en general, en comparación a otras situaciones análogas, no había ninguna razón para que no nos hubieran otorgado título de dominio. Sin embargo, todas las familias podían exhibir los dividendos que acreditaban los pagos mensuales que ellos estaban ejecutando a la fecha. Esta situación se mantuvo así, vino el golpe de Estado y el año 1976 la dictadura resolvió apropiarse de este bien raíz y comenzó la expulsión de todas las familias. Las primeras de ellas con un grado razonable de fórmula, en el sentido de que fueron advertidas oportunamente y transferidas a viviendas que el ejército tenía en otros lugares de la ciudad en un alto grado de deterioro, que estaban destinadas a sectores de suboficiales
o tropa del ejército, y a este personal lo trajo a sustituir a los pobladores de la Villa San Luis. Pero los últimos, que fue cuando yo me enteré, estando exiliado en Dinamarca, fueron expulsados en diciembre del año 1978, en condiciones francamente inconcebibles. Yo me enteré porque recibí en Dinamarca, donde estaba exiliado, un ejemplar de la revista Arcilla, en la cual por primera vez un medio de expresión en Chile durante la dictadura daba cuenta de una situación real. Y fíjese usted algunos de los extractos que menciona la revista Arcilla. Una persona dice: echaron a mi madre inválida que estaba en silla de ruedas, en la parte trasera de un camión basurero, amarrada con todas nuestras cosas. A mí me echaron arriba a culatazos con un hijo de 4 años en brazos. Sentíamos una impotencia inmensa al no poder defendernos. Más adelante, otro párrafo dice: se acordonó el sector y se ordenó a las familias que salieran con sus cosas inmediatamente. Unos 500 carabineros fueron los encargados de trasladarlos a sus lugares de origen. 20 familias quedaron en una cancha de fútbol en el paradero 37 de Santa Rosa, 8 en medio del camino a San José de Maipo, 4 en un basural en las inmediaciones del Ocurro y unas 80 en Renca. Arrasaron con todo. No respetaron que los niños estuvieran durmiendo, que hubiera mujeres embarazadas. Sacaron no solo a los ocupantes ilegales, sino a personas que estaban asignadas propiamente a los departamentos y pagando sus dividendos. Hasta allí la cita de algunos del artículo ese publicado en la revista Arcilla. Bueno, de esta manera el ejército se apropió ilegítimamente de un bien raíz que había sido asignado con todas las normas vigentes a la época a las familias en casa de Las Condes. Esta situación se mantuvo durante todo el resto del periodo de la dictadura. Cuando yo regresé el año 1984 desde el exilio, una de las primeras cosas que hice fue a visitar la Villa San Luis, y el aspecto era deplorable porque todos los espacios exteriores estaban abandonados, habían desaparecido los estacionamientos de vehículos, los jardines, algunos equipamientos comunes. En las viviendas se veía un grado avanzado de deterioro, muchas desocupadas, se veían ventanas con papeles de diario tapándolas, de manera que era evidente desde un comienzo el propósito de la dictadura de acabar con lo que significaba la Villa San Luis. No pude permanecer mucho porque naturalmente en el 84 me echaron a culatazo de la visita que estaba haciendo, no pude tomar una sola fotografía. Esta situación, diríamos, que se mantuvo prácticamente hasta el término de la dictadura. Vino el gobierno del presidente Elwin, y aunque parezca increíble, en 1991, en pleno gobierno democrático, el Ministerio de Bienes Nacionales legitimó el despojo que habían sido víctimas los pobladores debidamente asignados en la villa, y emitió un decreto reservado número 38 de bienes nacionales de ese año, en el cual asignó todos los bloques y el terreno a el Ejército de Chile, señalando sí claramente que si se terminara la destinación de estos bloques como solución habitacional para las demandas del ejército, todo debía ser devuelto a bienes nacionales. Esto fue el año 91. Sin embargo, el año 1997, Pinochet anunció públicamente la venta
de todo el conjunto a una inmobiliaria que proponía construir el centro de negocios más significativo existente en América Latina. Públicamente dio a conocer que la venta se había hecho en el valor de 89 millones de dólares, increíblemente inferior al valor de mercado que en ese momento tenía el conjunto. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con los ingresos de la familia Pinochet. Y poco después, el mismo año 97, se realizó un verdadero show en el lugar, esto tuvo lugar en julio de 1997, en la cual se hizo la ceremonia que presidió el alcalde de Las Condes en ese tiempo, Joaquín Lavín, por la cual se inició la demolición de los bloques. Fue una historia increíble. Yo estuve presente en esa ceremonia. Lavín hizo el ridículo porque se subió a un bulldozer con el objeto de encabezar la demolición del primer bloque, tiró las bolas y todo, no le hizo costoso a los bloques que eran de un hormigón magnífico, y se retiró riéndose, como siempre tuvieron que subirse operarios calificados para con extraordinario esfuerzo comenzar la demolición de unos bloques de un hormigón de una calidad enorme que difícilmente se encuentra hoy día. Los titulares de la época son realmente increíbles. Uno de ellos en el diario La Segunda dice: cada trozo de cemento que caía era recibido con jolgorio y aplausos de los asistentes a la ceremonia. Otro dice: Lavín de un plumazo acabó con el sueño de la unidad popular de la vivienda para los sectores de menores ingresos, sin escrúpulos. Lavín de un plumazo derribó un mito, el anhelo de la unidad popular de abrir las comunas pudientes a los sectores más desposeídos. Qué cosa más inescrupulosa. Y esto dicho el año 97, cuando ya llevábamos varios años de gobiernos democráticos, que fuera posible que se relatara en esa forma un despojo tan descalificado, pero inconcebible, y que se pudiera hasta jactar la gente a derecho, que pudiera haber aplausos por haber demolido esos bloques, los bloques más nobles levantados en la historia de la vivienda popular en Chile. Bueno, esta situación se mantuvo prácticamente, bueno, los bloques se demolieron por una circunstancia afortunada. Dos bloques quedaron sobrevivientes de la demolición. Y a raíz de eso, nosotros organizamos lo que llamamos Fundación Villa San Luis. Nos constituimos un grupo de profesionales e iniciamos los contactos con las familias que habían sido desalojadas, que fuimos ubicándolas poco a poco, unas trajo a otras. Al final, primero un lote que estaba establecida en la Villa Alessandri, en la comuna Pedro y Reserva, después otros en Renca, en Quilicura, en fin. Al final logramos reagrupar aproximadamente 300 familias desalojadas, junto con este conjunto de colegas arquitectos que constituimos la Fundación Villa de San Luis. Iniciamos la batalla por defender a los dos bloques sobrevivientes. Tuvimos éxito. El año 2017 fueron declaradas Monumento Nacional estos dos bloques, que la empresa, la inmobiliaria que había adquirido todo este último terreno, hizo tentativas por demoler, por lo cual quedaron uno de ellos prácticamente demolido y otro con grave daño.
pero nosotros mismos logramos detener la demolición definitiva. Y allí se inició una lucha muy prolongada entre la inmobiliaria que entabló recursos ante la Corte Suprema con el objeto de terminar con el decreto de declaración de monumento nacional y nosotros defendiéndolo. Hubo numerosas reuniones en el Consejo de Monumentos Nacionales hasta que, sin resultados, hasta que el año 2019, no hace nada, a comienzo del año 2019, nosotros, como Fundación Vida San Luis, tomamos la iniciativa de conversar directamente con la inmobiliaria, cosa que no habíamos podido hacer nunca porque las reuniones del Consejo de Monumentos Nacionales siempre eran organizadas de manera que interveníamos nosotros primero, salíamos de la sala, ingresaba la inmobiliaria, de manera que el diálogo entre nosotros no fue posible. Iniciamos entonces un diálogo que se hizo muy duro porque la inmobiliaria desconocía la factibilidad de conservar el bloque que estaba en condiciones, a juicio nuestro, de por lo menos conservar las dos primeras plantas, afirmando que corrían riesgo enorme, que inclusive intentar demoler eso, los operarios tenían que obrar con extremo cuidado, etc. Y esto se prolongó durante meses sin un cambio muy significativo. Pero fíjense lo que son las cosas. Vino la insurrección popular de octubre del año 2019. Y parece que fue la mejor lección que pudiera haber recibido la inmobiliaria. Porque por primera vez, poco tiempo después, ellos tomaron la iniciativa de invitarnos a nosotros. Siempre habíamos sido nosotros quienes los convocábamos. Bueno, resumen. Después de debates que no fueron tan fáciles, firmamos un acuerdo muy favorable, en virtud del cual la inmobiliaria reconoció la factibilidad de conservar ese bloque, de alguna manera lo integró al diseño que tenía para el resto de la manzana de su desarrollo inmobiliario. La inmobiliaria se comprometió a financiar un concurso para la creación de lo que nosotros llamamos un museo de la ciudad que se iba a levantar sobre la base de los pisos sobrevivientes en el mismo bloque, financiar ese concurso y financiar la construcción de un edificio con la misma altura y el mismo volumen del existente, aproximadamente 800 metros cuadrados, destinado a un museo de la ciudad. Y se crearía una fundación destinada a administrar este museo, que estará dirigido siempre por un representante de las familias desalojadas. Aunque parezca increíble, esto fue posible. El Consejo de Monumentos Nacionales en febrero del año 2020 sancionó esto en definitiva y se firmó un acuerdo formal, de manera que ya en estos momentos está en marcha la convocatoria a un concurso nacional de anteproyectos de arquitectura que será convocado sin límite ninguno a todos los arquitectos colegiados en el Colegio de Arquitectos con sus cuotas al día, tendrán derecho a optar. Estamos seguros que el concurso será muy exitoso por el revuelo que ha significado la historia muy noble de este conjunto habitacional. Ahora, que esto tiene mucha actualidad naturalmente hoy día, porque en el debate constitucional yo no tengo la menor duda que se ha ganado ya, difícilmente se va a soslayar y va a quedar establecido
el derecho a la vivienda, a una vivienda adecuada, como llamamos hoy día, y probablemente también el derecho a la ciudad. Pero nosotros tenemos que tener la precaución de ver cómo esta aspiración, este derecho que ya establecido, cómo se materializa. Y en este sentido yo quiero recordar las razones que a nosotros nos permitieron hacer esta obra en beneficio de los pobladores, permitieron localizarlos en terrenos tan bien ubicados, con toda legitimidad, porque los pobladores de Las Condas, como los de cualquier otra comuna, aspiraban a mantenerse en la comuna y no emigrar a La Pintana o Quilicura, que eran las opciones que se le ofrecían hasta entonces. Y esto fue posible en primer lugar por una disposición que tomó el gobierno de Frei Montalva, que aprobó una reforma constitucional subrayando el rol social del derecho de propiedad. Rol social del derecho de propiedad. Eso fue aprobado por una inmensa mayoría en el Parlamento. Y en segundo lugar, junto con la creación del Ministerio de la Vivienda, Frei Montalva creó la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbana, a la que le entregó atribuciones extraordinariamente importantes con el objeto de adquirir el suelo urbano. Y yo me voy a permitir leer las condiciones, las atribuciones que la Corporación de Mejoramiento Urbano tiene consagrada en su ley orgánica y que, dicho sea paso, están heredadas y vigentes hoy día porque la dictadura, el año 1975, al eliminar todas las corporaciones que existían en el MIMBU, la Corvi, la Cormu, la COU y la Coraví, le transfirió todas sus atribuciones y todo su patrimonio a los serbios actuales. De manera que los serbios en la actualidad gozan de estas disposiciones que, si tuvieran la voluntad, podrían aplicarlas. Es cierto que algunas de ellas colisionan con disposiciones de la actual constitución pinochetista, pero igual la batalla no tendría por qué darse por perdida. El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano dice lo siguiente: la Corporación de Mejoramiento Urbano está encargada de urbanizar, remodelar, subdividir inmuebles dentro y fuera de los límites urbanos, formar una reserva de terrenos para abastecer los planes de vivienda, desarrollo urbano y equipamiento comunitario, tanto del sector público como privado. Proponer al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la fijación, ampliación o reducción de los límites urbanos o de las comunas, la modificación de los planos reguladores comunales e intercomunales respectivos y el cambio de destinación de los bienes nacionales de uso público que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Colaborar y asociarse con las municipalidades y con las empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano, otorgar créditos para este fin, supervigilar y fiscalizar su realización y fijar dentro de las áreas urbanas los límites de las zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo. Estas atribuciones están vigentes hoy día en los serbios y no habría razones para que no intentaran hacer uso de ellas con el objeto de adquirir buenos suelos urbanos, con inclusive las normas que nosotros teníamos, por cuanto la ley estableció que se pagarían conforme al valor de las contribuciones de bienes raíces y pagaderos a 5 años plazo. Los
las personas, los propietarios que se sintieran perjudicados tenían todo el derecho a recurrir a los tribunales designaban lo que se llamaba una comisión de hombres buenos, constituida por 3 peritos tasadores, y la Cormu estaba obligada a respetar la resolución de esta comisión de hombres buenos. Pero, tal como les dije, pagadero a 5 años plazo, con lo cual, en definitiva, la inmensa mayoría, salvo excepciones, llegó a un común acuerdo con nosotros, aceptó. Es decir, este magnífico instrumento de manejo del suelo urbano nos permitió entonces adquirir buenos suelos urbanos. Toda la obra de Cormu fue realizada en el perímetro de la circunvalación Américo Vespucio, al interior, sin pagar precios exorbitantes. Nada fue un despojo. Tuvimos que observar los valores que estaban señalados en los bienes raíces, pero eso fue un instrumento que permitió entonces que lleváramos a cabo esta labor. Y no hay razón alguna por la cual no podamos restituir semejante situación ahora que estamos en perspectiva de una nueva constitución. Eso es cuanto quería decir. Muchas gracias, qué honor escucharte, Miguel. Definitivamente como un proceso radiográfico de todas las cosas y cuestiones que nos tienen ahora en una situación de discurso crítico en torno a estas temáticas. Entonces, te agradezco por lo que has comentado, por lo que has leído también, por las situaciones que has descrito, que son tan vigentes y aún se encuentran en las situaciones vividas en la actualidad. Yo les había comentado que podían depositar las preguntas en el chat de la actividad. Hasta el minuto no ha habido alguna intervención de preguntas, pero sí hay un escrito que les recomiendo, por favor, revisen, que hace Mari Carmen con los enlaces de la publicación que estamos presentando hoy, en donde van a encontrar no solamente las cosas que hemos conversado hoy, sino que también todos los textos que se pueden poner a disposición a la lectura de ustedes y a los temas que, ¿no es cierto?, ustedes quieran y tengan el interés de profundizar. ¿Ya? Yo quiero dejarle la palabra a alguien que quiera hacer una pregunta, si es que puede levantar la mano o hacer alguna seña en el computador. Si no, también yo me gustaría, ¿no es cierto?, hacer una intervención, anotar un par de cosas, mientras los demás escriben o se animan a hacer el comentario que deseen. Yo noté acá, a través de las cosas que he estado escuchando, que han expuesto hoy día, ¿no es cierto?, Mari Carmen, Ana, Pablo, Miguel, ciertas ideas que empiezan a cruzar la temática que también es parte del libro que estamos mencionando. Esto del colectivo, ¿no es cierto?, la idea de conjunto, el entendimiento de ciudad como una entidad viviente, es decir, que se transforma, que es biológica, que de alguna manera se ofrece a la discusión o a las ideas en torno al cambio, ¿no es cierto?, a ser reflexionados una y otra vez, ¿no?, que no acaban necesariamente con la instalación de la Constitución, más bien se abren a esa posibilidad. Entonces, uno dice derecho a la ciudad y se pregunta, ¿qué se dice cuando se menciona ciudad? ¿Qué se dice cuando se dice urbanidad? Y aparece la imagen, ¿no es así?, de un Chile que en su condición territorial, si uno piensa que la ciudad es una primera idea de cosmos, ¿no es cierto?, de relaciones, de sistemas en donde uno permanece, y aparece esta idea del territorio de Chile como una multiplicidad, ¿no?, o sea, como una idea de ciudad que debe ser diversa, o que debe ser llevada a la condición de diferencias o de coexistencia. Entonces yo, bueno, me pregunto en torno a estas sabidurías que también se dan en los territorios, maneras de vivir que son muy sabias en relación a sus entornos, en relación a los ambientes. Cuando recorremos situaciones del norte en el desierto o situaciones de vida en la Patagonia, y uno estudiando se encuentra con ciertas condiciones de inteligencia, de cuidado, de cómo las comunidades establecen esas relaciones. Yo quiero abrir un poco el campo a esas situaciones porque veo y leo en lo que ustedes han expuesto que hay una conciencia de que esto que llamamos urbanidad, que llamamos ciudad y que llamamos bienestar, es una cosa que está abierta a la reflexión constante y que de alguna manera tiene que contemplar
estas diferencias y estas maneras, ¿no?, diversas de aparecer en los territorios y en el territorio de Chile. Entonces, lo dejo abierto para todos ustedes, ¿no?, para los cuatro. No sé si es que, ¿quién quiere partir con algún comentario al respecto? Ana está, no sé si está con el micrófono abierto. Mari Carmen. Bueno, ¿puedo partir yo? Sí, sí. En realidad, como partió esta presentación, hablar en 15 minutos de todo lo que queremos decir, para cualquiera de nosotros es un esfuerzo enorme, porque tenemos que censurarnos en un montón de situaciones que son más profundas y que, como tú dices, no se empiezan a interrelacionar con otros elementos. Y creo que lo que tú planteas, esta idea de esta diversidad de ciudades, hay que pensarla como, quiero plantearlo desde un poco los conceptos que estaba hablando inicialmente, ¿no?, que son de igualdad y no discriminación, en términos de cuando vemos que Chile se va organizando, o que gran parte de su población está concentrada en una ciudad, ¿no? Y si no es en una ciudad, en otras dos ciudades, si pensamos a tener estas grandes metrópolis en base a conurbaciones bastante desequilibradoras, ¿no?, de situaciones ecológicas que existen en esos territorios, decimos, ¿por qué va creciendo de esta manera, no? Y ese crecimiento, esa acumulación, se produce por una acumulación que forma parte del mismo proceso económico que requiere acumulación, por una parte económica, ¿no? Pero también porque existe una desigualdad en el acceso a equipamiento básico, a trabajo, que obliga a las personas de ciudades más pequeñas o del mundo rural, que no pueden vivir en buenas condiciones, o que quieren, por ejemplo, llevar a sus hijos a estudiar a la universidad, ¿no? Llegan hasta la secundaria y luego migran hacia las ciudades capitales, donde hay universidades, donde tienen otros tipos de recursos. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es como cómo pensamos en esta diversidad, ¿no? Pero por el contrario, el proceso tiende a concentrar, ¿no? Y concentra por disposición, concentra, entonces, habiendo más personas en un lugar, concentra las inversiones y concentra los equipamientos, basado en una segregación socioespacial al interior de las ciudades también. Entonces, yo creo que es interesante pensar, cuando estamos hablando de equilibrio territorial y de equidad, también cómo se usa de manera que sea realmente en cualquier lugar del país en que esté, tú puedas vivir en buenas condiciones, que no estés obligado a inmigrar. Y entonces nos haría pensar si realmente las ciudades crecerían tanto como crecen, ¿no? Como dicen, la ciudad de la oportunidad, y cuando vas a los porcentajes de pobreza es donde se concentra la pobreza, porque nuestro sistema económico se basa en la acumulación por desposesión, y territorialmente sucede de la misma manera. Concentro los equipamientos, concentro los servicios en un solo lugar. Y eso, desde la visión de la igualdad, tiene que ver con cómo generan las condiciones independientemente del lugar en que vive y cómo habilitas el territorio de manera que sea posible ese desarrollo. Pero lo que tú planteas tiene que ver con la diversidad. Ahora voy a la diversidad, que es muy importante, y esa diversidad se entiende en términos de no discriminación. Esta visión urbanita y no rural, o de gran ciudad y no de ciudad mediana, ¿no? Son preconcepciones también relacionadas con el poder, ¿no? Con cómo administrativamente incluso se desarrolla el poder a nivel del centralismo que existe administrativo también, que por supuesto llega a un centralismo territorial. Entonces, cuando pensamos en la no discriminación, estamos pensando que no solo buscamos la igualdad, sino que cómo queremos detener estos procesos de discriminación de esos territorios, de las capacidades que tienen los territorios y de las necesidades que tienen quienes viven allí. Y como tú decías, también de la singularidad de los territorios, ¿no? Ana planteaba anteriormente cómo las políticas de vivienda durante muchísimo tiempo, solo algunas de ellas generan algunas condiciones distintas de habitabilidad, pero durante muchísimos años fueron los mismos modelos. Pero también de cómo somos capaces de pensar de otra manera esta organización de las ciudades. Y aquí la participación, cuando yo hablaba del derecho a la información y la participación, también se entiende cómo las personas que habitan los territorios participan desde sus propias necesidades y de sus propios conocimientos. O sea, incluso en la creación de los diagnósticos, ellos saben por dónde se desbordan los ríos, saben por dónde donde la tierra absorbe o no va a absorber el agua, saben dónde se apoya. O sea, tienen el conocimiento del territorio, y eso forma parte de los procesos que desde nuestra disciplina debemos recoger. No lo diga la Constitución, no lo diga la ley o no, porque aquí hay una cuestión de fondo, que es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de lo común se construye en una conciencia ética del
el efecto que tiene lo que uno hace, ¿no? Y nosotros como arquitectos y arquitectas afectamos la vida de las personas, afectamos cómo van a ser esos territorios. Detrás de todas las violaciones a los derechos humanos que existen en el territorio actualmente, vas a encontrar que hay arquitectos y arquitectas que formaron parte de eso, lamentablemente, por silencio, por omisión, por desprecio y por una cultura que estamos creados de esta manera, en que creemos que una persona que por tener menores recursos económicos puede vivir en un piso de 20 metros cuadrados, puede vivir en un Bajos de Mena. Una persona en menores recursos puede vivir sobre un basural, como se han construido viviendas desde el Estado. Puede vivir en un lugar que va a volver a suceder situaciones de riesgo y de desastres socionaturales. Entonces, cuando hablamos de la no discriminación, tiene que ver también con cómo dejamos atrás una manera en que asumimos que quien tiene menores ingresos económicos nos permite a nosotros como técnicos, nos habilita para generarle condiciones de infravivienda, condiciones de segregación, condiciones de discriminación. Por lo tanto, no solo recoger la parte buena, sino cómo nosotros dejamos, ¿no?, de entender esa diferencia y empezar a entender desde esta nueva ética, ¿no? Eso que hablaban de la ética de la ciudad, desde la igualdad y la no discriminación. Me fue un poco la bola respecto a lo que decía, pero quería dar como la vuelta, ¿no? Porque tiene que ver también con que cuando hablamos de igualdad no es iguales, sino que justamente la igualdad y la no discriminación implica recoger la diversidad. Y cuando hablo de la diversidad, no solo la diversidad de los territorios y del clima y de las condiciones que son necesarias para un determinado contexto, sino también la diversidad de nosotros mismos, ¿no? Entre las mujeres y los hombres, que vemos cómo la ciudad en su estructura patriarcal también reproduce la segregación hacia las mujeres, en cómo la ciudad expulsa a los niños de su espacio público, en cómo la ciudad no es amable con quien es mayor y tiene algún problema físico de movilidad o le genera inseguridad estar en la ciudad. Entonces, yo creo que incorporar la diversidad, cuando estoy hablando de la no discriminación, estoy pensando en la diversidad, ¿no? Y creo que la diversidad es un elemento fundamental al momento en que estamos pensando en esas ciudades, en esas políticas de vivienda, en esos barrios, porque si no pensamos en la diversidad, caemos en la discriminación. Justamente la no discriminación es recogerle la diversidad en igualdad de derechos, pero recogerla profundamente y con todo lo que ello implica. Sí, yo justamente, bueno, te pregunto también porque hay presentes acá muchos estudiantes del taller que llevamos con Juan Luis, que precisamente reflexiona en torno a esta idea de ciudad. Entonces, cuando aparece esta responsabilidad ética, ¿no es cierto?, en la condición en la que uno observa posteriormente los procesos y toma decisiones en los procesos. Eso yo creo que es como fundamental, justamente cambiar qué entendemos por lo urbano, urbanidad, ciudad, que son conceptos, ideas que se han ido desarrollando con un nivel de tecnicismo que supera, ¿no es cierto?, cualquier condición de bienestar, como ustedes lo están planteando acá en todas las presentaciones. No sé si es que Miguel, Pablo o Ana tienen algún comentario más que hacer esta jornada. Alguien más que quiera hacer quizás alguna pregunta. Sino para ir cerrando, bueno, les comento que Ana también ahí compartió un enlace importante, ¿no es cierto?, publicación en El Ciudadano para que lo puedan revisar quienes están presentes. Todos los links están alojándose ahí en el chat. Parece que más que preguntas hay aperturas ahí para seguir buscando temas y seguir informándose. Está súper bien. Pues ideas de la creatividad que tenemos que desarrollar también desde nuestra función de arquitectas y arquitectos. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y la oportunidad que tenemos ahora en este momento de abordar tantos temas que estaban escondidos, que estaban barridos debajo de la alfombra. Yo creo que la posibilidad ahora de empoderarnos y de empoderar nuestro rol de acompañamiento de la construcción de la ciudad es como lo medular. Y
pensando las oportunidades que tenemos ahora que se nos presentan, también por los problemas. Empezando, no sé, el tema del flujo migratorio. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de abordar el barrio desde la interculturalidad. Es, es fuerte, muy fuerte la presencia de comunidades colombianas, venezolanas, peruanas, bolivianas, que tienen valores distintos, que tienen formas de expresarse. Y si logramos desde cualquier esquina de cualquier barrio de hacer estos esfuerzos de integración social, es maravilloso. Otro tema que está muy de moda porque sí, porque es como lo más visible de la crisis que tenemos actualmente en Chile, de la crisis habitacional, es el tema de las tomas y de los campamentos, y que desde el Parlamento están intentando de criminalizar la usurpación de suelo. Y realmente lo siento como una cosa espantosa. Y sobre este tema, el mensaje medular que más hemos aprendido en América Latina de estos últimos años es que entendamos que los asentamientos precarios no es otra cosa que un fragmento de ciudad que no tiene el estatuto de la ciudad. Y lo que debemos hacer como profesionales es todo tipo de aporte para devolverle a los sujetos de estos asentamientos el derecho de ser parte de la ciudad. Es aportar la ciudad a quienes no ni la conocen y mucho menos la gozan. Y sobre las modalidades de intervención, estamos trabajando del Colegio de Arquitectos. Pensamos que realmente no tiene sentido de seguir produciendo leyes y leyes que se multiplican y que la base legal normativa en materia urbanística está dada y la podemos recuperar de lo que se heredó de las corporaciones de los años 60 y 70 y que lo que debemos hacer es presionar para una decisión política de responder a la urgencia del tema habitacional. Los problemas de la vivienda no se resuelven con más leyes, se resuelven con capacidad de decisión política, en donde también desde el gremio incidamos en que algo pase y que estemos ahí. Y podemos recuperar, podemos rehabilitar, podemos regenerar. Estoy usando mucho esto de la RRR inspirada de el desarrollo lento, de olvidarnos, tomar un poco de distancia de el acelere de este crecimiento ilimitado que no tiene futuro, no tiene sustentabilidad. Y entonces repensemos las 8 R's del amigo Serge Latouche, que sí da pistas como de retomar cada territorio y de hacer de esto una novedad, una transformación emancipadora. Perfecto. Nos quedamos con ese mensaje, yo creo, ¿no es cierto?, de estas 3 R's como para seguir reflexionando, ¿no?, en lo que lo que nos deja también el texto. Yo, en virtud de la hora, me están diciendo acá, me parece que ya estamos ya en el tiempo terminado.
Los voy a dejar, pero sin decirles que fue un tremendo agrado y honor tenerlos acá presentes y con conversaciones de tal nivel. Así que para los estudiantes yo creo que es fantástico que puedan escucharlos y sobre todo en la actualidad que está teniendo en la contingencia, en la conversación, ¿no?, que se está desarrollando desde el proceso constituyente. Así que ahí están los mensajes de felicitación que les están transmitiendo a través del chat. Y a Miguel, Pablo, Mari Carmen y Ana yo les agradezco en nombre de la Universidad de Valparaíso, específicamente también de la facultad y de la escuela, ¿no? Será para otra ocasión, les aplaudo enormemente, gracias. Y estamos entonces. Pablo parece que quiere decir algo y despedirse. No, simplemente darle las gracias. Yo creo que es un privilegio compartir la mesa contigo, Araceli, con Luis y con los demás colegas de la mesa, especialmente con Mari Carmen, que lleva la batuta, Ana y Miguel. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Nos vemos. Estamos hasta otra ocasión. Gracias por el espacio. Adiós. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.